Polar Comunicaciones, radio, televisión e internet, presenta Pauta Semanal. Participan y conducen Daniela Panicucci, concejala comuna de Punta Arenas, Cristian García, ex Seremi Hacienda y Economía, Mario Esquivel, abogado, y Juan Francisco Miranda, ingeniero civil, ex Seremi de Obras Públicas. Pauta Semanal. Después de la noticia, el análisis. Muy buenas tardes, queridos auditores, televidentes de Polar Comunicaciones. Nos encontramos una vez más, como cada semana, en el programa Pauta Semanal, para dialogar, para conversar, para construir posiciones desde una mirada regional, pero también nacional, de la contingencia política de la última semana. Nos acompañan, como todos los programas, Mario Esquivel, abogado, y en este caso Cristian García, ex Seremi de Hacienda. Lamentamos la ausencia de Daniela Panicucci, concejala, que está por labores propias de su cargo. En este momento no nos ha podido acompañar. Pero nos encontramos una semana más para analizar una semana compleja desde el punto de vista de las noticias. Y quizás como partir este programa con abordar desde lo positivo. Y creo que ha sido positivo el desarrollo en el último tiempo de este complejo problema que fue la zona franca. No olvidamos que por mucho tiempo hubo dimes y diretes en la palestra, y qué mejor que con dos especialistas, en este caso Cristian García, ingeniero comercial y ex de Hacienda, y aquí Mario como abogado, para precisamente aprovechar este tema desde lo positivo, porque desde el conflicto que ya no lo es, para ir abordando algunas de las temáticas que nos tienen en este minuto, y yo diría que muy contentos con el avance que se ha provocado. Cristian, pues, ¿qué nos puedes comentar? Sí, hay una fecha importante que se cumple hoy día, porque hoy ya prácticamente es un año desde que terminaron los contratos de usuarios antiguos. ¿Qué significa esto? Que cuando asume la nueva concesión de la zona franca, y hay que explicar que esto, bueno, Mario ahí se puede explayar más, pero esto es una concesión como lo es la luz, el agua y el gas, por lo tanto el Estado no quiere hacer el trabajo y se lo encomienda a un tercero que es un privado, a cambio de un precio, a cambio de un programa de inversiones. Y ese tercero en este caso correspondía que fuese Renta Inmobiliaria, que el año 2007 se adjudicó esa licitación. Y ese concesionario entonces lo que tiene que hacer es tener la infraestructura adecuada, ¿cierto? Y hacer todos los contratos con los usuarios, que son los beneficiarios de la franquicia, que son las empresas que se instalan dentro del recinto. Es lo más parecido a un administrador de un edificio. Claro. Sí. Y un aeropuerto puede ser un edificio, exactamente. Sí, pero se entiende más como un administrador de edificios, ¿cierto? Es que es un negocio inmobiliario, claro, efectivamente, pero también hay almacenamiento, el manejo de la misma franquicia, etcétera. Pero en esa licitación que se hizo el año 2007, se le impuso al concesionario que asumía, es decir, a Renta Inmobiliaria, que los usuarios que estaban ya y que venían, por lo tanto, de la antigua concesionaria, debía respetársele los contratos que ellos ya tenían por un plazo de 10 años, lo que significa en la práctica que la nueva concesionaria tenía dos tipos de usuarios: los nuevos que venían sumándose en la concesión que ella estaba administrando, y los que venían de arrastre de la concesión anterior, que tenían tarifas distintas, preferentes, tarifas más bajas, y también tenían horarios distintos y regulaciones distintas. Eso finalmente terminó el año pasado, en agosto del 2017, el día justamente se cumple un año hoy día. Y lo que significó finalmente es que ahí desaparecen los usuarios antiguos y todo el mundo tiene los mismos contratos, y eso explica por qué hoy día todo el mundo tiene un horario de funcionamiento similar, y todos se acogen a las mismas reglas del juego, y todos tuvieron que hacer remodelaciones para mantenerse dentro del recinto. Ahora hay quizás comentar que hubo cambios entre una administración y otra en términos de las exigencias propias del contrato. Y yo recuerdo que la gran discusión que se daba o los beneficios que venía con esta nueva licitación era que por primera vez iban a quedar de manera más explícita la región de recursos que no tenía para desarrollar múltiples labores. Y ahí hay una figura en términos de explicar, y quizás ustedes podrían explicar a quienes nos están viendo y escuchando, que como todo contrato del Estado hay una parte que fiscaliza, hay una parte que se beneficia, y hay una norma jurídica, y hay reglamento y contratos que a rato, entre toda esta confusión mediática, nos quedamos con que había un gran problema que afortunadamente hoy día ya no lo es. Sí, hubo digamos, un gran problema. Bueno, en primer lugar,
Buenas tardes, Juan Francisco, nos había presentado. Sí, no. Pasó igual que hace Claro, una ¿verdad? pasada. No. Entramos inmediatamente al tema. al Es que tema, queremos ya. aprovechar, hay tantas Sí. cosas que hablar que... Así que, bueno, y efectivamente, claro, costó un poco, digamos, poder dar un poco de certeza jurídica al, digamos, al contrato. Ya, costó un poco. Costó un poco, digamos, darle certeza jurídica digamos, a la situación de Zona Franca, toda vez que hubo un conflicto, digamos, que se radicó en Contraloría, ¿no es cierto? Acudieron especialmente los usuarios antiguos y reclamaban, digamos, una serie de temas que en algunos casos, a mí me tocó por lo menos en su tiempo verlo un poco, pero lo vi como abogado del gobierno regional, tenían ciertos fundamentos, en otros casos no tanto. Pero lo bueno es que ya definitivamente ya el contrato, ya las reglas son claras para todos, y eso es lo interesante. También se ha fiscalizado bien lo que es el plan de inversión, porque además del tema de que habían, digamos, usuarios de diferente nivel o con diferentes atributos dentro del contrato, que ahora justamente todos es parejo para todos, había un plan de inversiones, y ese plan de inversiones había que cumplirlo. Entonces yo creo que ahí la Intendencia Regional hizo una buena labor con exigir lo que es el plan de inversiones, ¿ya? La Intendencia Regional. La Intendencia, ¿Por qué la justamente. Intendencia y no el Gobierno Regional? Justamente. ¿Por qué? Porque resulta de que el Gobierno Regional es una persona jurídica, ¿ya? Que tiene patrimonio propio y que está conformada tanto por el Intendente Regional como por el Consejo Regional. Consejo Regional es un órgano colegiado, ¿no es cierto? Y tienes el Intendente Regional. Ellos dos forman parte de lo que se llama Gobierno Regional. Pero otra cosa es el intendente regional, como representante del presidente de la República en la región. El intendente regional lo que hace es gobernar, y el intendente con el Consejo Regional, como gobierno regional, administra. Y ocurre que en el contrato de Zona Franca lo que ocurría era que el beneficiario, o de hecho actualmente todavía lo es, el beneficiario, digamos, de esta concesión, digamos, del precio justamente, es el gobierno regional, ¿ya? Que es el intendente más el consejo que administran los fondos regionales, específicamente el FNDR, el Fondema, ¿no es cierto? Y ahí solo quizás hay una excepción, parece, porque esto no es muy regular, no es muy común. Es la única concesión de servicio público que está a cargo de un intendente regional. Y quizás ahí Claro. Explorar los beneficios de aquello. O sea, yo diría que en esa figura, si el beneficio del gobierno regional no es plata que se va al Ministerio de Hacienda, No. y que entra al Tesoro Público y por lo tanto entra a todas las normas, sino que esto está estipulado para que quede en el gobierno regional. Así es. Justamente, bueno, el que fiscaliza acá es el intendente, asesorado justamente con el Ministerio de Hacienda, pero el intendente fiscaliza no como beneficiario, que es parte del gobierno regional, sino como representante del presidente de la República. Entonces, él fiscaliza el contrato, pero es como representante del presidente, asesorado por el Ministerio de Hacienda, y a la vez el gobierno regional, que es el intendente más el core, se beneficia. Perfecto. Claro, lo que pasa es que cuesta entender la figura que el intendente es una cabeza que tiene dos cuerpos. Claro, justamente. El intendente es una cabeza que tiene por un lado un cuerpo que es el órgano ejecutivo del gobierno regional, y por eso que claro administra las platas que son de la región, pero por otro lado tiene el otro cuerpo que es parte del servicio de gobierno interior, un servicio que está en extinción ya, que Así forma es. parte del Ministerio del Interior, y por esa vía representante del presidente de la República. Eso hoy día se termina porque se separa con la elección de gobernador Así es. y el delegado Sí. presidencial. Pero yendo al punto, claro, no existe otra concesión de servicio público donde los fondos, ¿sí? donde los fondos sean de un gobierno regional. Aquí el intendente es, por un lado, quien fiscaliza, ¿cierto? Pero también el gobierno regional es quien se beneficia. Y no hay ninguna otra concesión, insisto, de servicio público de esa naturaleza. Ni la luz, ni el agua, ni el gas, ni carreteras, ni puertos, ni aeropuertos, que están todas concesionadas. Nada de eso ocurre. Es un caso muy especial. Y ahí, a nivel de órdenes de magnitud, ¿cuánto dinero ha recibido la región aproximado, directo? Porque hay otros beneficios, pero directamente como parte de este nuevo contrato. Bueno, ¿hay algún dato como para poder...? Bueno, el primer pie informar? fue de 4.200 millones de pesos. Exacto. Que quedaron emposados 10 años y ahora se deliberaron. Y además de 800 a 1.000 millones de pesos al año desde los últimos 10 años. ¿Ya? Estamos hablando que es mucho dinero comparado con lo que pasaba antes. Antes del 2007 estábamos hablando de 30 millones, 20, 40 millones. Sí. Ahora estamos hablando de 800 millones. Un punto ahí, justamente con lo que dice Mario. En los 30 años de concesión de Parenazón pagó en forma nominal 848 millones de pesos.
lo equivalente a un año de lo que se está pagando ahora. Más o menos. Claro. Y claro, y de hecho el año pasado, porque esta cuestión ha ido en ascenso, el año Pero, pasado es que como que a rato pasa, en 30 años, pagaron 800 millones de pesos 848 millones de pesos en 30 años. y hoy día en un año se recibe aproximadamente eso. El primer año se recibió eso, pero de los años siguientes, de hecho, el año pasado nosotros recibimos casi 2.000 millones de pesos. Y se espera que este año vamos a superar por lejos los 2.000 millones de pesos. Entonces, claro, es un aporte interesante. Ahí es interesante decir que ese dinero va al gobierno regional Sí, y que para ese la dinero sirve para múltiples iniciativas, Sí, claro. desde pavimentación calle, vivienda, Claro, el 6% del los fondos concursables. Planes, programas, estudios y proyectos. Efectivamente, pasa al FNDR, ya en su integridad. Pasa al Fondo Nacional de Desarrollo Regional y de ahí justamente... Claro, a través de las ahí cosas se cuesta, ejecutan. porque uno, salvo las últimas inversiones que se han visto, da la impresión como que cambió de dueños, pero como que no había muchos cambios significativos al interior en términos de mejora, de la conectividad, calles que todavía les falta mucha reparación, Sí. como que no había un beneficio directo, pero en realidad en forma paralela, quizá, y al menos uno no se da cuenta que es bastante el dinero adicional que ingresa al gobierno regional para su desarrollo. Es que aquí hay beneficio por todos lados, porque por una parte, claro, tenemos una concesión que por lo tanto financia obras en la propia región, que no hay que estar pidiendo el plata a Hacienda, por lo tanto, da cierta independencia, ¿cierto? Pero por otro lado también permite generar políticas desde la misma región hacia donde queremos enfocar el recinto franco, ¿cierto? Correcto. Sin tener que depender de los ministerios ni del nivel centralizado. Y también este acuerdo que permite que se genere más empleo, porque el horario se extiende, hay más empleo, hay mayor inversión y finalmente el público se favorece porque tiene una oferta más variada y no lo que parecía hace 2 o 3 años atrás, que era una zona franca que está en desmedro frente al mall o frente al centro comercial. Porque paradojalmente se decía como que estos cambios eran una mala señal, no generaban certeza, y lo que uno ha visto en el último tiempo, entiendo que ahora Es todo lo no lo contrario. conozco, Claro. hay un nuevo supermercado, Sí. hay otras tiendas, hay ampliación, o sea, en el No, fondo sí, eso está a la vista. se ha ido O sea, generando sí, claro. una mejora. Sí, lo que hace es que cuando hay certeza jurídica, obviamente que todo lo que es inversiones se puede crece. Porque el inversionista, especialmente los usuarios nuevos, por ejemplo, que ahora tienen unas reglas claras y que con respecto a todos los otros usuarios, saben a qué atenerse, ¿ya? Y eso, obviamente, siempre cuando estén las reglas claras del juego, por un periodo prolongado de tiempo, va a ser muy bueno para el inversionista para calcular la rentabilidad y ver si es viable el ¿Y negocio. esta nueva concesión, hasta qué año? El contrato dura 23 años y eso termina el año 2030. Por lo tanto, el 2030 hay que hacer antes del 2030 en realidad una nueva licitación para que el 2030 asuma un concesionario distinto, quizá el mismo, pero con reglas del juego que habrá que determinar en su momento. Ahora interesante discusión, sobre todo pronto, para que quienes nos ven tomen en cuenta, pronto debe desarrollarse una nueva estrategia de desarrollo regional por la próxima década. Y yo creo que es relevante tener en foco el objetivo de esto, porque el objetivo del año 77, Era corrígeme, otro, Cristian, Claro. era otro, y ha pasado el tiempo y han habido momentos malos y momentos buenos en términos de esto. Y finalmente yo creo que hay que tener en cuenta que esto tiene que ver con el beneficio para la comunidad. Cómo se beneficia la comunidad en una zona geopolítica, alejada, con problemas de conectividad, y que se traduzca en una mejor calidad de vida. Entonces, quizá ahí también hay un debate, porque está bien, está ordenado, pero es cómo esta herramienta se aprovecha en beneficio de todos. Y la contingencia que es nueva, porque ahora viene una zona franca, digamos, en el lado argentino, ¿no es cierto? Estamos en una economía de libre mercado todavía, en la cual justamente zona franca venía a ser una primicia cuando todo era, digamos, estaba bajo franquicias arancelarias. Por lo tanto, ahora zona franca tiene que pensar que está dentro de un mundo ahora globalizado, ¿no es cierto?, en la cual tiene que ser tremendamente competitiva porque va a tener competencia, digamos, al otro lado de la frontera, y por tanto tiene que ser muy sabia en cómo plantearse y cómo seguir siendo un polo de desarrollo económico, y también lo que es también de paso, porque no era su función, pero de paso es un regulador de precios, porque Claro. al final de cuentas, al tener los precios un poco, digamos, un poco medio y no tan alto, hace de que el mercado también a nivel del centro de la ciudad también reaccione. Sí. Y ahí, Cristian, de alguna manera todas estas querellas o amenazas de la parte, llevarlo al tema judicial, que habían harta publicación, ¿en qué quedaron todas estas? Bueno,
Primero, acciones. todas resueltas, porque a los usuarios que habían demandado al intendente Flies, ¿cierto? Y a la intendencia, los vencimos en los tribunales. ¿Ah? Con la concesionaria, que también había demandado al fisco. ¿La actual? La actual, justamente. La actual. Sí, Llegamos a un acuerdo justamente a propósito de la negociación directa que tuvimos con ellos. Con respecto a Parenazón, que era la antigua concesionaria, que también cuando terminó la concesión demandó al fisco por la indemnización, había una indemnización que correspondía, y después de 10 años de litigio también se resolvió eso y el fisco perdió. Y tuvimos que pagarle como 4.000 y tantos millones de pesos, nótese, pagaron 848 millones de pesos en 30 años. Y hubo que pagarle 4.000 y tanto cuando se fueron. No, pero ese juicio se veía venir que iba a ser ese Sí. resultado, ¿eh? Sí. Desde hace tiempo. O sea, Sí. estamos hablando por lo menos del 2010. Yo ya me acuerdo que la cosa venía más o menos como por ahí. Sí, venía. justamente. Y todas las acusaciones en fiscalía también fueron levantadas, y la Contraloría, que había hecho investigaciones e informes de investigación especiales bastante contundentes, levantó su observación. Inclusive la Cámara, los senadores y Cámara de Diputados habían hecho planteamientos y ellos quedó todo resuelto. De hecho, el último requerimiento fue el senador Bianchi, que pedía saber si es que correspondía o no el acuerdo al cual había llegado Flies con la concesionaria, y la Contraloría dice que no tiene por qué tomar razón, pero que de todas maneras había sido comunicado en su oportunidad y que no es ninguna modificación de contrato, sino que es una interpretación de las reglas del contrato. Quizás sería bueno precisar brevemente ese acuerdo, ¿en qué consistió? El acuerdo básicamente consiste en definir ciertas cosas que en el contrato están escritas, pero que si tú la lees de distintas formas la puedes interpretar de diversas maneras. Una de ellas, por ejemplo, tenía que ver con el precio de concesión. El 28% de los ingresos, ya. ¿Y cuáles son los ingresos? Claro. ¿Ya? Porque las cosas parecen a veces Sí, básicas, parecen pero no son paladinas nada tan buenas. fáciles. Después, ya, las obras. Ok, ¿cuáles eran las obras finalmente que eran de inversiones Sí, y cuáles obras correspondían a reinversiones? Correcto. Dos ítems distintos. Las de inversiones son obligatorias en cierta fecha y tienen multa. Ya. ¿Cuándo se construyeron? Porque hay que señalar que a nosotros nos tocó llegar al año 7 de la concesión, y en esos 7 años nadie nunca había fiscalizado si las obras se hicieron en el momento que correspondía y por los montos que correspondían. Por lo tanto, ex post hubo que revisar factura y fecha y constatar en terreno que las obras existían. De 16 obras, 15 tenían que estar listas cuando nosotros asumimos, y hubo que revisar esas 15. Perfecto. Y por lo tanto ponerse de acuerdo con cuál es el documento que da entrega oficial, porque si los dos acordamos algo y no nos fijamos la fecha para revisarlo, después pasa el tiempo y cómo revisamos para atrás. Entonces hubo que ponerse de acuerdo en eso. Y el otro tema, y esto generó que determináramos atraso en alguna hora y por lo tanto aplicar multas que también estaban prescritas. Ok. Y ahí, desde el punto de vista de la certeza jurídica, esas multas no debían haber corrido. Nosotros igual las aplicamos y le exigimos a la concesionaria que las pague como un acto de buena fe, porque estamos tratando de llegar a una negociación de cosas que debieron haberla multado hacia atrás. La concesionaria accedió y pagó la multa a pesar de que estaba prescrita. Eran como 13.900 UF. Perfecto. Y el último punto era respecto de la reinversión, porque cada 3 años la concesionaria tenía que reinvertir un determinado monto y había que acreditar que esa reinversión estuviese hecha. De nuevo, Eso probablemente nadie lo conoce, que cada 3 años tiene que haber una reinversión. de hecho, las calles se pudiesen arreglar con la reinversión, pero la concesionaria ya tiene reinversión acreditada y en el futuro, claro, pudiese hacer eso. Pero los 3 primeros años no había reinversión, Correcto. y por esos 3 primeros años también se cobró una diferencia de precio Ya. que también estaba prescrita y que la concesionaria también accedió a pagarla. Por lo tanto, aquí se cobraron cosas para atrás que no estaban Correcto. no estaban cobradas. Se zanjaron diferencias respecto de interpretaciones de contrato, porque aquí mucha gente insistió en que el precio de concesión era por los ingresos devengados y no por los ingresos percibidos. ¿Cuál es la diferencia? El devengado es cuando uno factura, no necesariamente ha cobrado esos ingresos. En cambio, el percibido es cuando uno ha cobrado los ingresos. Pero resulta que la otra concesión de análoga naturaleza a esta es la de Iquique. Ujú. Y en Iquique se paga por los ingresos percibidos. Por lo tanto, nosotros aceptamos esa misma base. Cristian, Perfecto. consulta, ¿qué pasó con el tema del rodoviario? Al final, ¿eso se sacó del plan de Ah, inversión oye. o va? Agradezco No, la no. pregunta. Agradezco la pregunta. Sí, porque rodoviario ahí... Sí, y el edificio de aduana también. Porque en un primer momento el contrato tuvo un determinado plan de inversiones, pero el contrato tuvo varias modificaciones y una de las cosas que se podía modificar eran las obras que se iban a hacer. Y lo que se fue modificando fue justamente esa obra. Entonces se cambió después el edificio de aduana por compartir un edificio entre la administración y la aduana. Después se cambió también el colocar un rodoviario. ¿Y se lo cambiaron por? Y después finalmente se sacó el rodoviario y se colocó esta obra que se hizo ahora último. Que es el cine. Que en realidad, claro, era el cine.
que cuando nosotros llegamos el cine todavía no vencía. Claro, no, sí. Y ahí cuando nos pusimos a negociar le extendimos el plazo justamente porque también había ocurrido una negligencia. Para poder construir el cine había que botar el edificio antiguo para la zona. Y la intendencia, a través del alcalde en esa época, el intendente era Raunich, ahora alcalde, él recibió 14 cartas de parte de la concesionaria pidiendo permiso para botar el edificio y nunca se lo dieron. Entonces también había harta negligencia de parte del intendente en su momento. En su momento. No Fliege, los que nos precedieron. Y había un tema en el terreno, me acuerdo de que era de la Fuerza Aérea, puede ser que estaba más sí, allá, porque además se hizo mal el trazado. De hecho, en el plan original, la población que está al lado de la zona franca es parte del recinto franco. Y eso también hubo que arreglar. Entonces, claro, regularizar eso. Hay varios líos que vienen de años. Había harto de cortar allá, claro. Bueno, pero la buena noticia para todos es que es un contrato que ya se podría decir que está regularizado. Sí, y saneado. Claro. Desde el punto de vista legal. Y ahora lo que corresponde es, entre todos, estar atentos, que cada 3 años esa inversión se fiscalice el plan de inversión, la veamos, exigirle a las autoridades que no vuelva a ocurrir esta falta de fiscalización por una parte. Y sobre todo valorar el hecho de que son muchos los ingresos que por años, por décadas, no estuvieron para desarrollar múltiples labores, que hoy día eso hasta al menos al año 30 podemos contar con un flujo interesante de recursos. Si tú hablas de 2.000 millones aproximados en el último tiempo. El último año. O sea, este año van a ser fácilmente los 2.600, 2.700 Correcto, millones. O sea, 2.000 millones de pesos en la práctica son varias viviendas, es un edificio, una inversión pública. Claro, un edificio sale de 2.000 millones de pesos. Exactamente. Es súper valioso y es bueno que hayamos hecho esta pausa como para hacer un análisis en términos positivos de las cosas que han ocurrido, de un problema que ya pasó, pero que nos tuvo bastante tiempo enredados, hartas con horas de muchos pega, intereses en juego y con declaraciones, y que a la larga los perjudicados era la comunidad de Magallanes finalmente, y valorar que se haya puesto nuevamente el imperio de la certeza jurídica, que no debía haber estado nunca fuera de la mesa. Sí, y además que aquí hay una fórmula que yo creo que interesante tomar en cuenta. Esta es, insisto, una potestad que tenía el intendente, y a veces dicen que los intendentes no tienen atribuciones, las tenía, pero el único que se las tomó en serio fue Fliege, y de hecho prescindió de las órdenes de los ministerios, porque para todos los efectos el dueño del contrato del intendente no tiene por qué recibir instrucciones. Recordemos cuánto costó que las platas estaban en Posada, los 4.200 millones está que el gobierno regional pudiese a lo menos claro, lo que pasa es que yo puedo dar fe, porque yo lo revisé en su momento, todos los intendentes que pasaron desde que estaban posados ese dinero lo pidieron y lucharon con Hacienda, pero les había ido mal. Pero pueden verlo, hay una cantidad de oficios No, de hecho, quien insistió mucho en esto fue la diputada en esa época, después senadora Goich. Ella insistió mucho, pero ¿sabe dónde está el punto? Que ¿cómo DIPRES te va a dar los 4.200? La dirección de presupuesto, que depende de Hacienda, te va a dar los 4.200 millones si no han sido capaces de administrar el contrato. No tienes credibilidad. Claro. Entonces, una vez que supiste resolver el conflicto, que dejaste a todo el mundo trabajando, ahí la DIPRES se le agarró los argumentos y tuvo que efectivamente entregar los dineros, la autorización finalmente para gastarse los dineros. Pues bien, un buen recuerdo rápido de todo lo que ocurrió, y bueno, por la hora nos vamos a una breve pausa para retornar ya con otro tema interesante de esta semana de Pauta Semanal.